Buen día. Continuamos con el cuarto video sobre los 7 sabios de Grecia que hemos venido estudiando en clases anteriores. Hoy estudiaremos la figura de Quilón de Esparta. Comenzamos. Quilón, hijo de Damajetas de Esparta, nace en el siglo VI a.C. en una polis que es quizás la segunda más famosa y reconocida en general, como lo es la polis de Esparta. Llegó a componer elegías de hasta 200 versos y desempeñó la figura de éforo en Esparta. Los éforos eran una especie de magistrados o cuerpo colegiado que ejercían un importante rol en la política y en el gobierno espartano. Debemos mencionar que el ambiente político y social de Esparta era bastante fuerte. Ciertamente, la Esparta en la que Quilón vivió no fue ni la más alegre, como fuera la Esparta en la que vivió el lírico y miembro de los 9 poetas líricos, Alcman, hacia el siglo VII a.C., pero tampoco fue la Esparta más belicosa, como fuera la de Tirteo, cuyas elegías no hacían más que exhortar al buen guerrero, a la lucha, al valor y a la fortaleza. Veamos pues algunas generalidades de su pensamiento y el sistema político de la época. En su tiempo, el sistema político de Esparta contaba con una especie de monarquía doble, un consejo de ancianos y la institución del eforado. En esta diarquía de carácter hereditario, los dos reyes tenían sobre todo una función religiosa, simbólica y usaban para algunos ritos, además de fungir como generales del ejército. El Consejo de Ancianos pertenecía a la denominada Jerusia desde su primera instauración y se encargaba, entre otras cosas, de las funciones legislativas y judiciales. Estaba compuesto de unos 30 ancianos, 28 consejeros propiamente dichos y los dos reyes que ya mencionamos. Los miembros debían contar con más de 60 años. Los éforos, como órgano colegiado compuesto por 5 magistrados, eran elegidos anualmente. Se encargaban de realizar un freno o control a las decisiones temperamentales que los reyes y el consejo podían llegar a tomar. Se encargaban, a su vez, de presidir la asamblea o apela, que era una reunión de espartanos con más de 30 años, libres y con plenos derechos políticos. Podríamos decir que era un modelo ajustado a la medida o metrón que defendían los sabios. Sin embargo, para Platón, en las leyes, los céforos parecían llegar a tener más poder e influencia, llegando incluso a denominarlos una especie de poder tiránico. Esto está en las leyes. A los céforos los vemos representados en 300, la película sobre Esparta, que es bastante famosa, como una especie de grupo sacerdotal leproso y lujurioso que se ve en escena. Respecto de la Esparta en la que vivió Quilón, señala Carlos García Gual que fue una ciudad que logró un arduo equilibrio político, acorazándose en sus instituciones, disciplinando al máximo a sus habitantes, siendo fiel a una constitución mixta y equilibrada a medio camino entre la aristocracia y la democracia conservadora, donde los éforos controlaban a los reyes, caudillos en la guerra, y siendo una ciudad con pocos sabios y con pocos poetas. Ahora, esta institución del eforado, instaurada hacia el siglo VIII a.C., era una magistratura formada por 5 miembros, como vimos, elegidos anualmente. Cuenta Diógenes Laercio que Quilón fue éforo en la Olimpiada 55 en los tiempos de Eutidemo, según dice Sosícrates. Pandila dice que en la 56 y que fue el primer éforo. El maestro García nos indica por su parte que el año que fue elegido fue en el 556, y es justamente en esos años, a mediados de siglo, cuando Esparta se orienta definitivamente a mantener una hegemonía en el Peloponeso, renunciando a guerras de conquista y reafirmando las estructuras de administración, convirtiéndose en un estado modélico para otros por su estabilidad y su disciplina. Es entonces cuando Esparta adquiere su perfil clásico. En todo caso, se coincide al señalar que fue el primero que, desde el rol de éforo, llevó a los que gobernaban conjuntamente
con los reyes. Su sabiduría, sostiene Forrest, se evidencia en ese interés por desviar el afán bélico que primaba en Esparta hacia modelos de conquista más sutiles y en efecto más efectivos y eficientes. Sin embargo, su sabiduría también se orientaba a reflexionar y prever el futuro y los males que con la razón podríamos anticipar y controlar. Como vimos en videos y en clases anteriores, la figura del sabio no representa la de un adivino. Acá el poder de la razón y el pensamiento permiten predecir conductas, acontecimientos políticos e incluso hechos de la naturaleza. Cuenta Heródoto y Diógenes Laercio que Quilón aconsejó a Hipócrates no contraer matrimonio con una mujer prolífica, inclusive que de hacerlo debía repudiarla y que de haber engendrado renunciase a su hijo, consejos que no fueron acatados y acabarían haciendo de esto Pisístrato, tirano en Atenas. Otra predicción de algún mal eran los posibles daños que en la isla de Citera se podrían originar, ante lo cual exclamó: ojalá no hubiera surgido o después de surgir se hubiera hundido de nuevo, pues esta sería una base de operaciones perfecta para cualquier enemigo con una buena flota. En todo caso, la sabiduría que Quilón trae también se representa en algunas máximas que son más o menos ciertas y, como es de suponer, el carácter serio y centrado y fuerte que caracterizaba a Quilón permea estas máximas y que encontramos algunas tales como: a la pregunta que Esopo le hizo ¿qué hace Zeus?, él respondió: humilla lo altivo y ensalza lo humilde. Según la traducción de Diógenes Laercio, humilla lo elevado y eleva lo humilde. A la pregunta ¿en qué se diferencian los educados de los ignorantes?, él contestó: en sus buenas esperanzas. En la traducción de Diógenes Laercio de la editorial Siglo XXI se usan los términos doctos e ineducados respectivamente en la afirmación anterior. Otra pregunta fue ¿qué es difícil?, a lo que él respondió: callar los secretos, emplear bien el ocio y el poder, y sobre todo soportar la injusticia. También realizó algunos consejos, tales como dominar la lengua, sobre todo en un banquete, no hablar mal de los vecinos o de lo contrario escuchar cosas desagradables, no amenazar a nadie, porque es propio de mujeres, acudir más rápido a las desgracias de los amigos que a sus éxitos, hacer un matrimonio modesto, no hablar mal del que ha muerto, honrar la vejez, vigilarse a uno mismo, preferir un castigo a una ganancia vergonzosa, pues lo uno causa dolor una vez y lo otro toda la vida, no burlarse del desdichado, ser fuerte y suave para que los demás nos respeten más que nos teman, aprender a gobernar bien la propia casa, que tu lengua no corra más que tu pensamiento, dominar el carácter, no aborrecer la adivinación, no desear lo imposible, no apresurarse en el camino, no agitar las manos al hablar, pues esto es de dementes, obedecer las leyes y utilizar la soledad. Esto que se presenta como consejos tal vez sean un poco complicados entenderlos así hoy en día, sobre todo aquel que dice que no amenazar a nadie porque es propio de mujeres, o aquel que dice que que no debe aborrecer la adivinación. Como veíamos ahorita, no se asocia la figura del sabio al del adivino, sin embargo, en el contexto de ellos no era tan común entenderlo como algo negativo a la adivinación o algo que no es deseable, sino como una figura totalmente separada de la figura del sabio. Ahora, él también compuso algunos cantos, entre los que tenemos: con las piedras de toque se examina el oro, para dar su calidad exacta, y con el oro se pone a prueba la inteligencia de los hombres buenos y malos. A la par sentenció: sal fiador y tendrás preocupaciones. Y escribió esta carta a Periandro: me escribes sobre la expedición militar al extranjero que tú en persona emprendes. Yo opino que incluso los asuntos internos son peligrosos para un monarca,
y entre los tiranos considero feliz al que puede morir en su casa de causa natural. Algo bastante curioso en el entendido del ambiente belicoso de Esparta. Finalmente, se cuenta que estando ya viejo, afirmaba él no haber cometido nada ilegal, salvo un pequeño reparo. Alguna vez, yendo a juzgar a un amigo, conforme a lo que estipulaba la ley, recomendó que lo recusara, a fin de cumplirle tanto a la ley como a la amistad. Su muerte habría dado en la Olimpiada 52, en pleno apogeo del fabulista Esopo. Murió en Pisa, abrazando a su hijo, vencedor olímpico del pugilato, algo como el boxeo. Ello por su extrema alegría y debilidad que los años le causaron, situación que llevó a que fuera merecedor de elogios y honores. Incluso se le dedicó el epigrama: a ti, Pollux, Lucífero, te doy gracias, porque el hijo de Quilón recogió el verde olivo del pugilato. Si su padre murió de alegría al ver al hijo portador de la corona, no es reprensible. Ojalá a mí me llegue una muerte semejante. Y el epigrama de su estatua rezaba: Esparta, coronada de lanzas, engendró a este, Quilón, que de los 7 sabios fue el primero en sabiduría. Podemos entender un poco esto dentro del contexto de mitificar un poco al personaje y de que cada situación, persona y polis quería tener una mejor visión de su sabio, particularmente Esparta, que no se caracterizaba por este enfoque. Bien, pues esta era la clase sobre Quilón, una figura un poco más desconocida, sin embargo de una importancia también sus consejos, sus máximas, entender un poco las dinámicas que se daban entre la polis y cómo ellos se relacionaban, su pensamiento tal vez un poco más conservador, más orientado hacia la guerra, hacia la rudeza, hacia la fuerza, siempre va de la mano con diferentes visiones sobre la vida, sobre la sabiduría y en general entender que no se limita el espacio del sabio a Atenas, como algunas veces erróneamente nos enseñan en el colegio, en la escuela, sino entender que en diferentes polis y en diferentes contextos puede surgir la sabiduría. Decir pues que pues en el caso espartano es raro entendido que es una polis famosa por burlarse del arte, de los poetas, de los filósofos y orgullosa de su ambiente bélico, encontrar esta figura del sabio diferente al estereotipo que películas como 300 en sus 2 versiones nos presentan sobre los espartanos. En todo caso, agradecer porque nos acompañaron en este video. Espero les sea de utilidad. Acudan al texto y a las referencias que dejamos en la descripción de este video. Muchas gracias. Los invito a seguir viendo las clases, a compartir, a darle un like y sobre todo a acompañar sus lecturas con estos videos. Muchísimas gracias.